¿Qué tal, campeones? Es un gusto para mí tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy vamos a realizar una receta que muchos de ustedes me han pedido a través de Instagram. Y esta semana los ganadores fueron los pasteles dulces, o conocidos en Colombia como chicharrones de guayaba. Son unos pasteles deliciosos a partir de masa hojaldrada, la cual les voy a enseñar cómo se hacen. Pueden ver esta masa, el aspecto que tiene tan espectacular. Y vamos a obtener un resultado como son estos chicharrones dulces. Unos pasteles que sin lugar a dudas ustedes lo pueden rellenar con lo que más les guste. Hay quienes lo rellenan con dulce de leche, incluso los pueden rellenar de queso, de carnes o de pollo. Vamos a ver cómo es esta receta. Si quieren obtener este maravilloso resultado, quédense hasta el final. No olviden suscribirse para que sepan cómo se hacen estos pasteles. Para esta masa vamos a necesitar 4 ingredientes. Vamos a iniciar tamizando 250 gramos de harina de trigo. Agregamos 3 gramos de sal, 30 gramos de mantequilla derretida. Es importante utilizar mantequilla, aunque hay quienes le agregan también margarina. Finalmente, 100 mililitros de agua a temperatura ambiente. Vamos a integrar muy bien esta masa. Y si siguen las cantidades al pie de la letra, no va a ser necesario que añadan más harina o más agua. Si ustedes se quieren ahorrar este paso, simplemente compran ya la masa preparada. Lo importante aquí es amasarla muy bien hasta que su masa esté muy homogénea, que tenga toda la textura, toda la masa. Una vez nuestra masa está lista, con el uso de un cuchillo vamos a hacer un corte en cruz, no muy profundo, más o menos hasta la mitad de la masa. Van a suponer que esto entonces es una flor. Vamos a abrir estos pétalos sin antes agregar harina en nuestro mesón. Con el uso de un rodillo empezamos a expandir la masa. Lo hacen en una forma de cruz con cada pétalo. Normal que en el centro les quede una parte más abultada, que es en esta parte donde vamos a agregar la mantequilla fría. El truco para el hojaldre perfecto es mantener siempre fría la mantequilla. Van a ponerla en el centro, un poquito de presión. Y lo que van a hacer con cada extremo es empaquetar la mantequilla. Lo que haremos ahora será con el rodillo golpearla para aplanarla. Pueden ir haciendo presión con el rodillo en diferentes posiciones. Y recuerden ir enharinando su rodillo y la masa. No se preocupen si se les va saliendo un poco la mantequilla. Agregan un poquito de harina, nada más. Y continúan. Ya lo que vamos a hacer es hacer 3 dobleces. Vamos a separar la masa visualmente en 3 partes y doblamos de esta forma. Primer doblez. Traten de mantener siempre este lado que está liso hacia su derecha y este que está con el pliegue hacia su izquierda. El proceso de doblez lo van a realizar 8 veces. Buena harina en cada capa. Especial precaución cuando se les empiece a ver que se está derritiendo, y la refrigeramos unos 10 minutos hasta que nuevamente la mantequilla esté fría. Van a realizar entre 6 a 8 dobleces de la forma como las indiqué. Recuerden guardarla en el congelador durante unos 10 minutos entre cada 2 dobleces para evitar que su mantequilla se derrita. Recuerden mantener siempre el lado liso hacia su lado derecho. Nuevamente la masa. Ya en su último pliegue simplemente van a extenderla y la van a dejar de un tamaño de unos 2 o 3 milímetros de espesor para ahora sí realizar sus pasteles que más les guste. Ahora lo que haremos será batir un huevo. Esto nos servirá para barnizar nuestros pasteles y adherir los bordes para evitar que se nos derrame el bocadillo, el queso o el dulce de leche por nuestros pasteles. En este caso estos chicharrones dulces se caracterizan por llevar bocadillo. Van a agregar su bocadillo en sus pasteles y van a calcular más o menos el espacio de un bocadillo y un poquito más
para cortar y así hacer el pliegue de sus pasteles. Pueden ver aquí al cortar cómo se ven las capas del hojaldre. Lo que harán ahora será agregar el huevo batido en todo el borde del pastel. Yo digo que esto es más o menos como un colbón gastronómico para evitar que se derrame por el frente. Estos chicharrones es muy característico que se vea que se derrama por los lados, entonces por esa parte no les voy a agregar nada. Envuelven ahora el bocadillo, sellan bien con las manos este borde y marcan las divisiones de cada pastelito o donde está cada bocadillo. Ahora con el uso de un cuchillo vamos a hacer las paticas como lo aprendimos en los chicharrones crocantes de carne que hemos hecho previamente. En esta parte lo cortamos totalmente. Estos pasteles van a quedar con una pinta espectacular. Van a precalentar su horno a 180 grados Celsius y van a empezar a depositar sus pasteles en una refractaria. En la apariencia más estética de estos pasteles van a barnizarlos con huevo y en la parte superior le van a agregar un poquito de azúcar. Esto le va a dar un color caramelo muy bonito, muy provocativo. Campeones, hemos llegado al final de este maravilloso video. Como se los prometí, los tips. El primer tips es acerca de su masa de hojaldre. Recuerden que la mantequilla siempre tiene que estar fría, prácticamente congelada, para evitar que esta se les pegue el rodillo y le empiecen a desprender la mantequilla de su hojaldre. Si esto sucede, entonces a congelarla unos 10-15 minuticos y unos 2 o 3 dobleces máximo. Si les da un doblez no hay ningún problema, tienen otros 8 dobleces para hacer. El otro tip es que no hagan su masa muy gruesa para permitirle a sus pasteles crecer un poco más, que estén más crocantes y no les queden crudos por dentro. Los campeones, sin más que decirles, los invito a que se suscriban. Nos vemos en un próximo video y no olviden dejar en la cajita de comentarios qué les gustaría ver en un próximo video.